también hemos mencionado, sobre todo anoche, pues hablamos, o sea, lo que yo iba presentando iba un poco hacia la interpretación y cosas que podemos realmente contemplar desde la perspectiva de la traducción o desde la perspectiva de la interpretación, ¿no? Como sé que aquí hay, como dije la primera noche, no hay alumnos de todos los niveles y diferentes lenguas y yo no sé exactamente qué formación han tenido en interpretación, vamos a empezar con cosas un poco básicas, con definiciones y tal, y luego vamos a intentar un ejercicio esta noche de un tipo de interpretación un poco que llamamos híbrida, ¿no? Entre la traducción, la de vista, ¿no? Desde la traducción y la interpretación para ver algunos de los problemas que surgen, ¿no? Como dije anoche, la interpretación, pues casi todos los intérpretes que conozco yo, casi todos también son traductores. No todos los traductores son intérpretes, pero casi todos los intérpretes que conozco son traductores. Y que realmente casi todas las cosas que aprendemos como traductores podemos aplicarlas a la interpretación también, ¿no? Tenemos que entender, claro, no estamos leyendo, no tenemos el gusto de poder tomar el tiempo para leer, contemplar, estudiar en el momento en que estamos interpretando. Pero esto no quiere decir que esta fase la olvidamos, no quiere decir que no la hacemos. Lo hacemos en una etapa previa, en un momento previo a la interpretación, porque nosotros para ir a interpretar tenemos que prepararnos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todas sus cosas. Vamos a empezar, Jorge, si te parece, muchas gracias. Simplemente hablando un momentín sobre los tipos de interpretación, porque hay varios lugares en que interpretamos y diferentes tipos de interpretación. Esos no son modos de interpretación todavía, que vamos a hablar en un momento, simplemente pues categorías, ¿no? Tenemos interpretación de conferencias o de congresos, que es lo que, cuando pensamos en la interpretación, normalmente pensamos en la interpretación de congresos. Nosotros esta noche no vamos a hablar de conference interpreting, no vamos a hablar de esto mucho, ¿no? Porque nosotros el tema que nos ha tocado es traducción y interpretación para fines específicos. Entonces las conferencias, hombre, siempre tienen un tema, siempre se podía hablar, pero nosotros vamos a hablar del mundo jurídico, o sea, el ámbito jurídico, el ámbito médico, también dentro de la traducción y por lo tanto o de la interpretación. Por lo tanto, esta noche vamos a hablar de interpretación en los servicios públicos, vamos a hablar un poquitín de lo que podemos, qué nombre, qué denominación vamos a poner a este tipo de interpretación. Entonces, menciono interpretación de conferencias, pero no lo vamos a tratar realmente en lo que hacemos esta tarde, ¿no? Luego hay interpretación en seminarios y reuniones pequeñas, que no es lo mismo que interpretación en el congreso. No es lo mismo que hoy en día la interpretación de conferencias se hace principalmente utilizando el modo de interpretación de simultánea, porque hoy en día el equipo técnico es fácil, es portátil, incluso muchos intérpretes tienen su propio equipo y la verdad es que incluso en seminarios y en reuniones pequeñas hoy en día se está utilizando la interpretación simultánea, ¿no? Antes cuando se utilizaba la consecutiva, pues ahora cada vez más utilizamos la simultánea. Esto es lógico porque, hombre, hay unas ventajas de cada tipo, de cada modo de interpretación, lógicamente, y hay uno que es apropiado para cada situación. Pero cuando es una reunión donde principalmente habla una persona, los demás escuchen, ya sea un público grande, nosotros somos 30 o 40 personas, eso se podría considerar una reunión pequeña, ¿no? Porque cuando hablamos de una conferencia, un congreso, estamos hablando de auditorios que, no sé, a lo mejor hay 200, 300, 500 personas, ¿no? Puede ser normalmente es muchísimo más grande. Esto dentro de nuestro campo sería una reunión, un seminario, una reunión pequeña. Y técnicamente podríamos decidir entre la simultánea y la consecutiva cómo queremos montar nuestra sesión, ¿no? Nuestro tipo de interpretación. Y todo depende de lo que vamos a hacer. Yo si me voy a poner aquí a hablar con un público, con ustedes,
y realmente voy a hablar, no va a haber interacción, no va a haber ejercicio, no va a haber tal, pues una simultánea, aunque eso sea un grupo pequeño, pues podría funcionar perfectamente. Además sería el modo más indicado porque es el más eficaz, gasta menos tiempo, ¿no? Porque cuando hacemos consecutiva tenemos que pensar en el elemento tiempo, ¿no? Cuando uno habla y luego otro interpreta, uno habla, otro interpreta. Vamos a hablar de ese momento cuando hablamos de la consecutiva. Interpretación de enlace. Interpretación de enlace quiere decir, también se puede llamar bilateral, eso es cuando acompañas a alguien muchas veces, ¿no? No es tanto de grupo. Interpretación para los medios de comunicación, cada vez más popular, digamos, o que hay más oportunidades para interpretar para los medios de comunicación. Yo no sé, aquí en Perú, en España, tenemos muchos programas que se emiten en directo y cada vez hay más invitados que no son españoles, que no hablan español y tienen una interpretación en directo, ¿no? Y, hombre, luego hay todo lo que son las noticias, que muchas veces se hace una interpretación en off, se hace una interpretación grabada y tal, pero es rápido, o sea, tienes hoy para preparar las cosas. No es un campo bastante específico también. Interpretación en el ámbito empresarial abarca muchos tipos de interpretación porque hay todo tipo de contacto en el mundo empresarial, ¿no? Estas cosas no lo vamos a hablar en detalle porque no. Nosotros vamos a hablar de interpretación para los servicios públicos, ¿no? Que realmente abarca muchos tipos de interpretación, pero principalmente la consecutiva dialógica, ¿no? Y vamos a hablar de eso un momento. Y luego no podemos olvidarnos de la interpretación remota, porque sobre todo en la interpretación de los servicios públicos en el futuro va a ser más común, cada vez más común, interpretar por teléfono o interpretar por videoconferencia. Y esto, ya con la tecnología que tenemos, nos va a resolver muchos problemas. Aquí en Latinoamérica, en Sudamérica o en las Américas en general, a lo mejor no es tan necesario, pero en Europa, por ejemplo, donde somos muchísimos países, grandes, medianas y pequeños, ¿no? Pero nos tenemos que comunicar y supuestamente todos somos 27 países ahora en la Unión Europea y tenemos que comunicarnos. Y se gasta muchísimo dinero en la Unión Europea en el tema de la traducción y la interpretación, ¿no? Entonces, en el futuro, bueno, en el presente realmente y cada vez más en el futuro, pues lo de interpretar por videoconferencia, lo que llamamos remote interpreting, va a ser cada vez más importante. En nuestra vida profesional, el remote interpreting va a ser muy importante. Y hay algunas cosas que tenemos que pensar cuando hablamos de remote interpreting, porque hay algunos condicionantes, ¿verdad? Es muy diferente cuando estás interpretando para alguien que está aquí, tú estás hablando con ella y yo estoy aquí en el medio, que cuando yo estoy en otro país interpretando por un video link, ¿no? Jorge, por favor. Ok, muy bien. Entonces, nosotros vamos a hablar de interpretación de los servicios públicos, específicamente en esta sesión. Lo primero que quiero decir es que el nombre, interpretar los servicios públicos, es un nombre que, por ejemplo, en España se ha puesto popular. Yo creo que en España utilizamos esto por Inglaterra, por Gran Bretaña, porque Gran Bretaña utiliza Public Service Interpreting. En los Estados Unidos y Canadá, cuando primero se empezó a hablar de esto como un campo específico dentro de la interpretación en general, se llamaba, o ellos lo denominaban, Community Interpreting, ¿no? Interpretación en la comunidad, interpretación comunitaria, ¿no? Y la idea era distinguir esto del sitio donde se llevaba a cabo, ¿no? Interpretación de conferencias, pues estabas en una conferencia, y en vez de estar en una conferencia, pues eso se hacía en la comunidad. Eso en Europa era un problema, porque cuando empezaron a traducir esto a francés, a español, y tenemos idiomas europeos, claro, en aquel entonces nosotros, antes de ser la Unión Europea, éramos la Comunidad Económica Europea, y luego el término interpretación comunitaria empezaba a confundirse con otras cosas. Decidieron que no, que para nosotros comunitaria no valía.
Entonces hablaron de social, interpretación social. ¿Importa o no importa lo que se llama un campo, el nombre que le damos? Pues yo no lo sé, pero al fin y al cabo vamos a hablar en un momento del tema de la profesionalización, y a mí me da igual que se llame A o B, pero sí quiero que todo el mundo reconozca que hay un campo, con el nombre que le pongamos. Si queremos llamarle servicios públicos, pues servicios públicos. Si queremos llamarles en ámbitos sociales, pues en ámbitos sociales. Comunitario, comunitario. Pero tenemos que ponernos un poco de acuerdo porque es un tema básico de la profesionalización. Y francamente, este campo sufre mucho de la falta de ser reconocido como profesión. Esto lo hablaremos luego. Entonces, ¿qué es la interpretación en los servicios públicos? ¿Para qué se hace? Se hace, y vamos a leer esto, para facilitar la comunicación entre instituciones o proveedores de servicios y personas que necesitan ayuda o asistencia, pero que no han logrado un dominio suficiente del idioma en que estos servicios se ofrecen. Palabras claves: un dominio suficiente. La interpretación en los servicios públicos, quiero decir, en los tribunales, con la policía, en la asistencia médica, en los servicios sociales, en ámbitos educativos, en oficinas de inmigración, todo esto se incluye en este tipo de interpretación, ¿verdad? Entonces, en estos casos, lo más común no es que haya personas que no hablen nada del idioma del país en que están viviendo, porque muchas veces esas son personas afincadas en un país que no es el suyo, como yo. ¿No? Yo vivo en España, llevo en España muchísimos años, yo no soy española, ¿no? Entonces, hay personas que son recién llegados, inmigrantes, hay personas que llevan cierto número de años, hay personas que se integran mucho, otros menos, unos que aprenden bien, otros que lo aprenden un poco peor, otros que no lo aprenden. ¿No? A esta actitud muchas veces en España, cuando viene alguien a un hospital, un británico, tenemos muchos británicos, tenemos muchos holandeses, tenemos muchos daneses, muchos latinoamericanos, pero claro, ese problema no es para ellos. Pero los que están afincados ahí muchas veces llegan al médico, el médico se enfada porque dicen, pero ¿usted cuánto tiempo lleva en España? Dice, 5 años, y no habla nada. Dice, me llamo Jeffrey, y yo soy de Gran Bretaña, y a mí me gusta la paella, ¿no? No es una crítica y no es para burlarse, es la realidad, ¿no? Entonces es muy importante porque cuando nosotros estamos ofreciendo un servicio social, que muchas veces son servicios que el gobierno garantiza y que los convenios internacionales como la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, no dice que solo tienes ciertos derechos si estás en tu país donde tú hablas como todos los demás. No, dice que tienes estos derechos. Punto. Tienes derechos. Entonces, hablar un idioma u otro, estar en un sitio u otro, no es requisito para que te apliquen esos derechos, ¿verdad? Entonces, muy importante, repito, el concepto de dominio, o sea, suficiente, porque lo que encontramos muchísimas veces es que las personas sí pueden hablar un poco, pero cuando llega a cosas más importantes, más difíciles, y con consecuencias mayores, pues no es suficiente poder decir lo que la gente puede decir para llevar su vida diaria, ¿no? En Estados Unidos, todo el movimiento en los años 70, en el año 77, todo el movimiento para crear la figura, una acreditación, una certificación para intérpretes para los tribunales, todo empezó con una señora que se llama Roseanne Dueñas González. Ella era alumna de posgrado en la Universidad de Arizona, en el suroeste de los Estados Unidos, donde hay una población hispanoparlante bastante grande. Si escuchamos su nombre, Roseanne Dueñas González, digamos, pues esta señora es hispana.
La verdad es que esta señora es hispana, pero habla muy poco español, porque yo tengo el nombre Gianbruno, me preguntaron, ¿y tú interpretas italiano? No, mi padre no me enseñó italiano, mi padre hablaba italiano, pero a mí nunca me enseñó. En aquella época en los Estados Unidos la cosa era hacerse americano, y hablar otro idioma no era hacerse americano, o sea, la idea era perder los rasgos culturales, el principal siendo el idioma, para hacerte salir así, ya soy americano, ¿no? Eso ha cambiado, pero en aquel entonces era así, y para esta señora también, es su familia. Bueno, hablando de la historia de Estados Unidos y de los hispanos y los mexicanos, podemos estar muchísimo rato. Pero yo a lo que iba aquí es que esta señora estaba haciendo su doctorado en ese momento en el Departamento de Filología Inglesa, ¿no?, de la Universidad de Arizona. Y un juez de los tribunales federales en esta ciudad se acercó una vez, llamó al Departamento de Español de la universidad y dijo, yo tengo un gran problema aquí, tengo un gran problema porque tenemos toda esta población aquí hispana y vienen los tribunales y parece que saben algo de inglés, pueden decir, I'm José González y I live here, I have my job, I have my... Pero luego cuando empezamos a hablar de lo que son los cargos o lo que es un indictment o lo que sea, se confunden, no saben. Dice, ¿cuándo necesito? Dijo este señor, dice, yo necesito saber cuándo debo llamar a un intérprete y cuándo no hace falta. Esto era su pregunta. Es una pregunta que todavía no se ha contestado con mucha claridad porque es una pregunta muy difícil. Muy difícil porque cada caso es un caso, ¿no? Pero lo que pasó es que él presentó eso al Departamento de Español. El Departamento de Español en esta universidad empezó a pasar la palabra un poco, a hablar de eso y qué tema más interesante. Y esta señora, repito, empezando sus estudios de doctorado, dijo, pues mira, yo no había decidido todavía qué quería investigar, pues me pongo, me parece muy interesante, yo soy hispana, hablo un poco de español, pero yo sé que si tenía que ir en México a un juicio, hablar con él, yo no podría con el español que tengo, entiendo esta situación, ¿no? Y se puso ella a investigar. Y esta señora, desde el año 77, ha trabajado este tema, es la persona en Estados Unidos que más ha hecho para desarrollar una sensibilidad, digamos, en el sistema judicial, en el sistema jurídico hacia estos temas y ha trabajado esto mucho. Ella escribió un libro, ella y unos compañeros escribieron un libro en el año 91 que se llama Fundamentals of Court Interpreting, que todavía se considera más o menos la Biblia en el mundo, no solo en Estados Unidos, porque tiene todos los conceptos básicos de este campo, ¿no? Y ha hecho muchísimo trabajo, ¿no?, en este campo. Entonces, lo de pensar que vamos a entrar y vamos a estar con personas que no hablan nada, digamos, aquí en Perú, vamos a interpretar para personas que están aquí que no hablan nada de español y por lo tanto vamos a ayudarles, no es exactamente lo que es. Y no es una cosa de decir, oye, I'm going to talk to you, so what's your name? And you said you were studying and all this. Y con esto, y me entiende, yo puedo decir, no necesitan interpretar, no es así. Palabras de dominio suficiente son palabras muy importantes. Para atrás un momento, por favor. La segunda parte es para asegurar que todos disfruten de un pleno acceso en condiciones de igualdad a los servicios legales, sanitarios, educativos, gubernamentales, sociales, a que tienen derecho, es lo que dije antes, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar esto, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo en este campo es intentar garantizar que todas las personas disfruten de sus derechos, ¿no? Ahora, ¿dónde utilizamos esto? Pues esto acabo de decirlo un poco. Hospitales clínicas, comisarías policiales, tribunales, agencias de servicios sociales, educación, inmigración, ONGs, hay muchos campos. Ahora, eso es lo que quiero hablar. ¿Cuál es la diferencia entre la interpretación de conferencias y la interpretación en los servicios públicos?
Y una persona puede ser intérprete en los dos ámbitos, en los dos tipos de interpretación, o necesitamos una formación especial. ¿Qué pensáis? Es que los intérpretes de conferencia todos creen, van con una actitud bastante de superioridad y creen que porque son intérpretes, buenos intérpretes de conferencia, pueden ser buenos intérpretes en todos los ámbitos. Y luego se meten en un tribunal y se asustan un montón, ¿no? Y no es que no pueden ser buenos intérpretes, porque tienen lo básico, ¿no? Si son buenos intérpretes de conferencias, tienen lo básico, tienen un conocimiento de las lenguas, tienen un conocimiento de cómo transferir conceptos y cómo reformular y todo eso lo tienen. Pero tienen que aprender las técnicas y son bastante diferentes, ¿no? Sí. Es que, claro, cuando estamos hablando de conferencias, tenemos cabina que es simultánea, tenemos consecutiva larga, que es monológica, ¿no? Que es tomar apuntes y todas estas cosas. Cuando estamos hablando de social, estamos hablando, también tenemos simultáneo, pero normalmente chuchotage, ¿no? Normalmente susurrado, ¿no? En diferentes situaciones. Y tenemos principalmente dialógica, porque estamos hablando principalmente de conversaciones, ¿no? De entrevistas, de intercambios de información. Vamos a hablar de eso en un momento. Vamos a ver. Las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de la interpretación de los servicios públicos, el primero es lo más importante. Aquí hay dos partes que no son iguales. Tenemos una disparidad en el poder entre las dos partes, porque en casi todas las situaciones lo que tenemos es una persona que se encuentra en una situación difícil o que necesita algo, por un lado, y por otro lado tenemos una autoridad, una persona con cierta potestad, cierta autoridad para decidir sobre este caso. Si tú estás enfermo, si tú estás en otro país y te enfermas y tienes que ir al hospital, hombre, yo no sé si quieres llamar este poder, pero yo lo llamo poder, porque cuando tú llegas al hospital, te encuentras mal, tú necesitas que te cuiden. Y para que te cuiden bien y para que te pongas bien, tienes que poder comunicar. Y decidir lo que te van a hacer es un poder. Es un tipo de poder, no una autoridad. No abusamos de ese poder, pero el médico tiene el poder de decidir, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro, te vamos a tratar, te vamos a mandar a casa, ¿no? Es muy importante, tú necesitas que te cuiden. Ellos van a decidir si y cómo te van a tratar. En los casos jurídicos es más claro que nada, ¿no? Porque tú vas ahí, si te acusan de algún delito, de algo, ¿no? Entonces estás en una situación muy vulnerable en otro país, ¿no? Te detienen, te acusan de algo y tú estás ya dentro del sistema judicial, con la policía, con todo. Eso sí que hay poder en todos los sentidos, ¿no? Una disparidad muy grande de poder. Dime. ¿Puede ser intérprete para un interrogatorio policial? Sí, claro que sí. Normalmente los fundamentos jurídicos dicen que tiene que haber, desde el momento de la detención, tiene que haber hay que informar al detenido de sus derechos desde el primer momento. Y debe haber. En la realidad, eso es muy complicado. La próxima vez que me inviten aquí, yo voy a hacer solo una sesión sobre interpretación, porque no podemos entrar en mucho detalle, pero esto debe ser, desde el momento de la detención, debe ser, y luego a la realidad. Porque claro, tú no puedes tener a la policía en la calle, no vas a tener un intérprete con toda la policía todo el tiempo, y ven algo pasar y detienen a alguien por no sé, algo que pasa en la calle, algo que observan y tal, no. Pero cuando lleguen a la comisaría, desde un primer momento, y para detenerle, detenerle y tenerle en sin soltar y tal, hay que desde un principio informar de los cargos que tienen en su contra y darles la oportunidad de explicar, ¿no? Uno es correcto, pero uno tiene que ser más complicado porque no es cosa que la voz de la policía podría haber entonces sí, digamos, con la pregunta de una persona, que digamos, como eso no es policía, tal vez no
no lo ve la situación de una forma, lo ve de una forma legal. Todas las personas tienen ciertos derechos, pero al mismo tiempo, si la persona es criminal, ahí está precisamente el detalle, cómo tratar a una persona que es criminal, pero al mismo tiempo con derechos. Pero una persona no es criminal hasta que lo juzguen. O sea, empezando desde cero, o sea, cualquier persona que detiene, incluso si un policía ve a una persona hacer algo tal, en el sistema judicial, no, hasta que lo juzguen, no es un criminal, no es un... La ley peruana obliga a que es que por cuestiones prácticas en la policía no hay intérprete, pero eso corre en favor del detenido. Cuando se llega al poder judicial debe haber un intérprete hasta que el detenido diga que conoce el idioma, porque resulta que algunas veces creen desde el libro. Exactamente. Para garantía de un buen desenvolvimiento y hay personas que tienen dos intérpretes porque han nacido en un sitio, han vivido muchos años en y tienen la presencia de... ¿Y el sistema permite esto, traer dos intérpretes? Siempre se requiere uno, digamos, pero sí existe el caso. O sea que en el momento el preso decide pero sí también. Es que hay una cosa que cuando hablamos de estas cosas es fácil hablar de ellas. Y luego, la práctica es otra cosa, francamente, por todas las cosas que estamos diciendo, ¿no? Por la percepción que tiene la sociedad. Muchas veces hay una percepción en la sociedad que si viene alguien de fuera a nuestro país y hace algo delictivo, nos enfadamos, ¿no? Entonces, encima, tenemos que dar más servicios a esa persona, tenemos que pagar por un intérprete, tenemos que dar, y viene a nuestro país a estas actitudes muchas veces, ¿no? Hay todo tipo de, es muy complicado todo esto, ¿no? Pero eso, por eso como sociedad, nosotros hacemos esto, ¿no? Decimos, no, esto es un derecho civil, es un derecho humano, es un derecho básico que tenemos todos. Porque si nosotros no queremos dar este derecho cuando hay alguien en nuestro país, mucho cuidado cuando tú estás en el país de alguien más. ¿Eh? Porque cuando estás allí y te pasa algo, o eres víctima porque siempre hablamos de los derechos del acusado, pero las víctimas también tienen derechos. Y si te pasa algo, si alguien te roba algo, si alguien te da un golpe en la cabeza para llevarse la mochila o lo que sea, o peor, a lo que estaba contando la otra noche la chica norteamericana en Alicante, ¿no? Peor, ¿no? Tú no tienes la culpa de esto y te asustas y tienes derechos también. Y esta persona también tiene derecho de ser oído, de explicar lo que le ha pasado, de pedir algún tipo de compensación o de justicia. Desde luego, la imparcialidad en esto, hablaremos un momento al final del código deontológico y desde luego la imparcialidad es muy muy importante. Hablamos un poquitín ayer de cómo resolver situaciones en que un poco te piden algún tipo de ayuda que técnicamente nosotros no debemos dar, ¿no? Pero siempre hay alguien en el sistema que tiene la responsabilidad de dar este tipo de ayuda. Nosotros solo tenemos que llevar a las personas a donde tienen que estar. Vamos a ver. Entonces, disparidad de poder. Los usuarios se encuentran en situaciones de cierta gravedad, acuden con miedo, desconfianza, desesperación. Eso es muy común también. No en todos los casos. Si hay una familia de migrantes que están ahí, están metiendo sus hijos en la escuela, no da tanto miedo, no están desesperados, pero sí algo de nervios muchas veces, porque cualquier situación en que se encuentra una persona que no entiende, nos pone nerviosos, ¿no? Yo tenía nervios al venir aquí. Yo esas cosas he hablado un montón de veces, pero yo no sé qué me espera, no sé qué tipo de aula, no sé cuántas personas, no sé qué saben, no sé si caigo bien, no sé todas esas cosas, ¿no? Lo que no sabes es que te da miedo o tienes por lo menos nervios, ¿no? Entonces siempre hay algo de eso, ¿no? Hay consecuencias muy específicas, siempre, lo que hemos dicho, ¿no? Si te cuidan, si no te cuidan, si
te decían, si en un juicio, ¿no? ¿Qué pasa en un juicio? ¿Qué consecuencias? Las personas pueden ir a la cárcel, las personas pierden su reputación, sacan de una persona de su familia, las consecuencias son muy específicas y muy importantes. Y al final es muy importante también actitudes y comportamientos culturales en las situaciones que a menudo se pierden o se malinterpretan. Empezamos a hablar de todo el contenido cultural ayer, de lo difícil que es esto, pero además de situaciones muy específicas, en general, en los sistemas no hay mucha sensibilidad hacia el otro. En España siempre nosotros como intérpretes siempre hablamos de un caso bastante conocido en el mundo de los intérpretes en España, que era un intérprete bastante bueno, un intérprete de árabe. Árabe es el idioma que más se necesita en los tribunales en España. Árabe es un idioma como español o como inglés, que tiene un montón de variantes, ¿no? Árabe se habla en muchísimos países y hay árabe culto y árabe eso, árabe el otro y tal. Y el árabe marroquí no es igual que el árabe clásico de Damasco, ¿no? De Siria o lo que sea, es diferente, ¿no? Pero no todo el mundo habla ese árabe estándar, ¿no? Si llega alguien, daba el caso que había un intérprete de árabe y que trabajaba mucho en los tribunales. Y llegó un día, le llamaron al tribunal y tal, y el acusado era un chico que hablaba berber. Berber es un idioma que se habla en un grupo en Marruecos y ese intérprete era de Marruecos. Entonces el juez le llamó y dice, y empezaron a hablar y no se entendieron y dijo el intérprete, señoría, yo lo siento, pero yo esto no lo puedo hacer. Yo no tengo suficientes conocimientos de berber como para ayudar a esta persona. Esta persona no tiene suficientes conocimientos del árabe estándar o que hablo yo para tal. Eso no va a funcionar. Tenemos que buscar un intérprete berber. El juez se enfadó. Dijo, usted me va a decir que es de Marruecos y que el acusado es de Marruecos y que no podéis entender como si yo no pudiera hablar con un catalán. Porque un catalán hablaba catalán, pero también habla español, entre los dos nos podemos entender. Usted tiene que interpretar. Los jueces no son siempre sabios simplemente porque se llaman jueces, ¿eh? Eso es verdad. Este es un caso totalmente verídico, ¿no? Entonces, el intérprete no sabía qué hacer, pero, mira, señoría, lo siento mucho, yo sí lo pudiera hacer, pero aquí no podemos hacer chapuzas, ¿no? No sé si dicen esas cosas aquí, pero quiere decir, no podemos hacerlo mal, ¿no? Debemos hacerlo bien. Y yo no puedo garantizar con esta combinación de idiomas, es que no es el mío. Oye, le metió en calabozos durante 2 días por acá. Usted vaya allí a pensarlo un poco y cuando haya decidido que puede interpretar para esta persona, exactamente, vaya a aprender rápidamente el berber, así pensándolo un poco, ¿no? Entonces, bueno, pero mire, de ahí es sumamente importante que el traductor tenga una cultura democrática. Eso es muy importante, la formación del traductor. Uno no puede pretender que un traductor tenga la misma construcción, ¿no? ¿Cierto? Que no lo sé, ¿por qué no? Los prejuicios culturales no son los mismos. Bueno, eso ¿no? sí, eso sí. Quiero decir, Sí, hay prejuicios y prejuicios por parte de otro, eso sí es verdad. Ah, entonces, si uno pone entiende y puede, dentro del abogado del derecho, voltear el juicio y no entendió, por favor, los intérpretes están corriendo el tiempo y Límites, ya lo sé. Mira, es verdad lo que dices porque esto ya estamos llegando a otro nivel que estamos aquí en lo básico, pero es verdad que la interpretación ha llegado a ser una pieza de juego
en muchos juicios. O sea, no piden un intérprete para que luego, si pierden en primera instancia, pueden recurrir porque no había servicios de interpretación adecuadas, o aceptan a alguien que no es no sé qué, y utilizan muchas veces la interpretación cuando no tienen otra razón jurídica para fundamentar un recurso, utilizan la interpretación. Y esto lo hemos oído en todos los países, ¿no? Que esto los abogados dicen, aquí tenemos la cosa un poco difícil, vamos a ver si jugamos con esto, los tiempos, las cosas, las complicaciones y tal, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y los idiomas, por eso, habla los idiomas, el abogado pide a dos se hace todo con. En el futuro, todo esto de la interpretación remota, cuando realmente en los tribunales tenemos videoconferencia, como así en todos los tribunales y tal, luego vamos a poder arreglar esas cosas con mucha más facilidad. No tener dos intérpretes así presentes porque es difícil de organizar, es un gasto de dinero, etcétera, 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 ¿no? Pasamos, Jorge. Bueno, otras características, vamos cubriendo esas cosas realmente, que a veces las autoridades no reconocen que la gente tiene esos derechos, sobre todo fuera del sistema jurídico. En el sistema jurídico sí que reconocemos muchas veces, pero no en todos los otros sitios, ¿no? Siempre hay el tema de el sistema tiene que facilitar, tiene que proporcionar el intérprete, o la persona que tiene que traer el intérprete, ¿no? Si tú tienes un sistema de salud público, pues a lo mejor el sistema dice, pues también organizamos nosotros los servicios de interpretación. Pero en un sistema privado, muchas veces, si viene un paciente y dice, traiga usted a alguien si quiere, si no va a poder hablar con el médico, ¿no? No está muy claro esto todavía, ¿no? Entonces, llega la persona y dice, yo necesito ayuda, dice, pero bueno, nosotros cómo vamos a saber esto, quién lo va a pagar, porque muchas veces los médicos luego añaden algo en sistemas de salud privada y tal, etc. Y el último punto que voy a decir aquí es que con toda esa situación no se presta suficiente atención al tema de la calidad. El tema de la calidad es muy importante porque esto es difícil, es un campo difícil, tiene muchos retos, ¿no? Regularmente es difícil este campo. Y entonces, como no hay una conciencia general de todo esto, pues utilizan muchas veces lo que llamamos los intérpretes ad hoc, ¿no? Y es exactamente lo que estaba diciendo, pues no, viene mi vecino conmigo, me ha traído hoy porque me está ayudando con esto, bueno, pues que interprete él. Hay muchísimos casos, si empiezan a estudiar esto es muy interesante porque hay muchísimos casos de, por ejemplo, hay un caso en Europa bastante conocido de una señora sorda y su marido hacía de intérprete de lengua de signos, ¿no? Entonces no habían traído, y luego hicieron eso el recurso, de que claro, el marido no es la persona para hacer, no es un intérprete, es el marido, es una parte interesada. Entonces, y además muchísimas veces en casos de violencia doméstica, en muchísimos casos van y es el marido con el médico que explica al médico lo que le ha pasado a la señora, y la señora no tiene ninguna manera de comunicarse con la persona que le está prestando un servicio. Su voz es la persona a veces que le está haciendo daño. Casos de esos hay montones. Muchísimos casos de niños, porque en poblaciones inmigrantes muchas veces, claro, los niños son los que van a la escuela, los niños son los que más rápidamente normalmente aprenden el idioma, empiezan a integrarse en la sociedad, la nueva cultura, van aprendiendo el idioma, y muchas veces en una familia los niños son los que mejor conectan con la sociedad de acogida, ¿verdad? Y la persona que peor hace eso muchas veces es la mamá, no es la señora, porque a lo mejor el padre sale a trabajar o sale a hacer las cosas,
Las mamás muchas veces, no siempre, pero muchas veces son las que se quedan en casa y tienen menos oportunidad, menos facilidad para aprender el idioma, entonces van al médico o van a algún sitio o tienen que acompañar. Cuando van con sus hijos a la escuela es que como si los hijos llevaran a las mamás en vez de las mamás a los hijos, ¿no? Y los hijos terminan siendo los intérpretes, ¿no? Y en situaciones de salud, eso no puede ser, ¿no? No puedes esperar que un niño pueda explicar algo importante a un médico y luego si tiene que dar al médico malas noticias o algo complicado o lo que sea. Esto no puede ser nada. ¿Por qué? Vamos a hablar un momentito de la profesionalización entonces, porque como dije, yo creo que es un tema muy importante, porque lo que pasa en la traducción o la interpretación en los servicios públicos es que no es un campo, por todo lo que acabo de decir de los ad hoc y todo eso, no es un campo que está profesionalizado todavía, ¿verdad? Entonces, estos conceptos vienen de artículo de Hallie Mickelson. Hallie Mickelson también es una estudiosa norteamericana muy interesante. Y ella ha sacado dos definiciones. ¿Qué es realmente cuando llega a ser un trabajo, una ocupación, cuando podemos llamarlo profesión, ¿no? Él dice que hay dos maneras muy fáciles, si vemos esto. Hay la teoría de las características, o sea, trait theory, ¿no? Una ocupación llega a ser considerada una profesión cuando logra reunir ciertas características. Y vamos a hablar de esas características en un momento. El segundo es más importante. La teoría del control. Una ocupación, un trabajo, llega a ser considerada una profesión cuando las personas que ejercen la profesión logran controlar sus propias condiciones de trabajo y el mercado en que trabajan. Y esto no lo hemos logrado mucho todavía en este campo. ¿Cómo conseguimos el control de una profesión? Pues normalmente los individuos no pueden hacer esto, ¿no? Tenemos que juntarnos, tenemos que formar asociaciones, tienen que ser asociaciones fuertes. Aquí en Perú hay el concepto de colegios profesionales. ¿Hay colegios? No hay colegios de intérpretes, lo mismo que en España. En España hay colegios de todo tipo, pero no hay ¿pero hay de traductores? Sí. Hay un colegio de traductores y las intérpretes no pueden formar. Pueden ser traductores, pero hay una subsección, por ejemplo, en el colegio de interpretación. No. ¿Y abogan a favor de los derechos y los temas de los intérpretes? No mucho. Pues mira, pero es algo, porque tener un colegio de traductores es un campo afín, pues desde allí se podía empezar a hablar de eso, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos un colegio de filólogos, pero no tenemos un colegio ni de traductores ni de intérpretes. Y en España está la tendencia es ir hacia quitar colegios. Entonces hay asociaciones, pero en la mentalidad oficial española, una asociación profesional no es lo mismo que un colegio. Un colegio tiene bastante más fuerza, digamos. Pero necesitamos asociaciones fuertes y efectivas, pausa ahí la A, mediante la aplicación justa y constante de mecanismos de control internos y externos. Es muy importante que haya un control interno y externo. Interno quiere decir cómo controlamos nosotros nuestra profesión, nuestros códigos deontológicos, cómo admitimos personas al colegio, a la asociación o a la profesión en general, cómo acreditamos a las personas, ¿verdad? Y qué tipo de imagen damos, imagen pública desarrollamos, ¿no? Es muy importante también. Y luego el control externo es lo demás, ¿no? ¿Quién decide cuándo nos va a pagar? Nosotros, el cliente, entre las dos personas ¿quién decide con cuánta antelación nos tienen que contratar? ¿Quién decide qué tipo de responsabilidad civil hay, no? O sea, nosotros tenemos que estar involucrados en todas estas cosas, ¿no? Tenemos que tener cierta autonomía y cierta autorregulación, ¿no? Es un campo complicado, ¿no? Porque estamos hablando ayer un poco de que eso de tener un trabajo de plantilla como intérprete en este campo es un poco difícil, ¿no? Normalmente nos llaman cuando nos necesitan, sobre todo en los idiomas de menor difusión, ¿no? Jorge.
Vamos a ver, dime. Sí, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Sí. Siempre hay algunos de plantilla, es verdad. En el sistema judicial, en el sistema de asistencia médica también hay hospitales que tienen de plantilla, pero la gran mayoría son freelance. Sí, sí, casi, sí, en el judicial siempre hay algunos, ¿no? Pero siempre hay una gran cadena de personas que no son de plantilla, porque hay muchos idiomas que no tienen suficiente trabajo para tener una persona de plantilla todo el tiempo. Vamos a ver rápidamente temas relacionados con la profesionalización, ¿no? Un reconocimiento del campo, esto está claro, criterios mínimos de formación. En vuestros programas, los que están aquí en traducción e interpretación en diferentes universidades, en el tema de la interpretación, ¿hay alguna asignatura específica de interpretación, llame lo que sea, en los servicios públicos que no sea interpretación de conferencia? ¿Sí o no? Tú dices que en tu universidad no. Aquí hay, en esta universidad, una asignatura, por lo menos una asignatura o un itinerario de estudios que dice interpretación en los servicios públicos, interpretación en los tribunales, interpretación médica. ¿Hay o no hay? No, ¿verdad? Eso es una asignatura pendiente que tenemos todos todavía. En mi universidad teníamos una asignatura de interpretación entre los tribunales. En lo médico no tenemos nada específico. Lo quitaron este año es el último año que lo han dado. Para el año que viene, recortes, ¿cuál se quita? Interpretación en los tribunales. Terminología de aduanas. Ok. ¿Pero se llama así terminología? No, me refiero yo Los términos que utilizáis. O sea, un itinerario de aduanas, de jurídica y de médica. Pues es un principio, ¿no? Todo esto tenemos que seguir en el futuro mirando. No siempre es un tema del pregrado que llamamos en España, no siempre es un tema del primer nivel universitario, ¿no? Muchas veces son programas de especialización a un nivel posgrado, ¿no? Pero tiene que haber algún tipo de formación, ¿no? Asociaciones profesionales, códigos deontológicos y de buenas prácticas aceptados por los intérpretes, por los usuarios y por la sociedad en general. Piensen ustedes en las profesiones que todos reconocemos. En la sociedad nosotros no cuestionamos quién es un médico. Si ha hecho la carrera de medicina, ha hecho los exámenes, le han acreditado y dicen, usted es médico, nosotros como sociedad aceptamos esta asignación. No hemos logrado eso todavía en la interpretación, la traducción. Yo no puedo ir y decir, yo voy a cuidar a alguien, yo tengo una hija que es médico, mira, yo la puedo llamar por teléfono, por lo tanto, yo te puedo tratar y si hay algo que no entiendo, porque yo de medicina, hombre, si tienes esto o lo otro, yo lo sé, y lo que no sé voy a llamar a mi hija porque entonces la llamo y te trato. Eso yo no lo puedo hacer, los médicos no lo pueden hacer. Un intérprete, cualquiera puede ir y ser intérprete, decir que es intérprete, ¿no? Y traductor también y hacer estas cosas, ¿no? Dice, bueno, yo voy traduciendo esto, cuando tengo una duda pregunto o no, simplemente saco lo que puedo y no hay un control así, no hay un reconocimiento de la sociedad en general, ¿no? Certificación, acreditación, aquí hay un sistema de acreditación para intérpretes para los tribunales, así algo como un intérprete jurado, un intérprete legal, ¿hay? Están empezando a desarrollar algo ahora. Peritos judiciales lingüísticos, traductores y intérpretes, ¿quién los acredita? Las cortes, ¿cómo?
Pero hay un examen, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay un examen. ¿Es un examen válido? Bueno, pues eso es un principio, ¿no? Eso es un principio. Ahora, claro, dentro de los vehículos, pero con los oficiales, no funciona así, pero se concursa por horas que se trabaja. Experiencia, claro, normalmente para acreditar se toma en cuenta la formación, la experiencia y algún tipo de prueba o examen que... Ajá. Ah, Estos intentos por tener la respondiendo a la pregunta, la REPEC, registro de peritos oficiales, es quien, digamos, determina oficialmente quiénes son peritos, quiénes son traductores y quiénes son intérpretes. El tema del pago, remuneración, eso es algo que actualmente está en el tintero. todavía sí. ¿Sabes? En España, hola, en España tenemos, por ejemplo, el intérprete jurado. En nuestro caso es el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque es una figura de hace muchísimos años, en mediados del siglo XIX, cuando crearon por primera vez, y en un principio era un traductor para fines diplomáticos y estas cosas, ¿no? Más protocolarios en los consulados y estas cosas, ¿no? Y luego empezamos a ampliar un poco la definición de esta persona, pero lo que no ha pasado en España, y por eso le digo a usted y a todos los demás, lo que tenemos que pensar es si la manera de nombrar un perito judicial aquí, lingüístico y tal, es válido y viable, porque en España, por ejemplo, el proceso que utilizan no cumple con ninguno de los criterios de validez. So, lo primero para un examen de acreditación para un intérprete es que haya interpretado. En su examen de cualificación tiene que interpretar, no tiene que hablar sobre la interpretación, no tiene que contestar preguntas teóricas, es como conducir un coche, ¿no? Un carro, lo que dijimos el otro día, ¿no? Yo puedo explicar durante 1000 horas lo que es conducir, pero yo no te voy a dar un permiso de conducir, de manejar, si no te he visto manejar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, yo no sé, aquí en España, por ejemplo, el examen oral para ser intérprete en los tribunales es llegar, tienen 3 pilitas de textos que han sacado de un periódico o incluso de una obra de literatura. Sacan un extracto, lo ponen allí, viene el candidato le da el papelito, tiene 5 minutos de preparación antes de entrar ante un tribunal de 3 personas para leer este extracto, este trocito de algo que casi nunca es jurídico, es periodístico o literario. Entonces se ponen allí, lo leen y entran ante el tribunal después de 5 minutos de preparación. Tienen que resumir en el idioma de certificación, o sea, si leen algo en inglés, pues entran y dicen, this article was an article about, blah, 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 y hablan 3 o 4 minutos en inglés resumiendo el artículo. Y luego el tribunal les pregunta, y en este texto cuando han utilizado la palabra parade, ¿qué significa exactamente? O aquí han utilizado la palabra no sé qué. No tiene nada que ver con lo que hace un intérprete. Un examen, para ser un examen válido, tiene que ser performance-based, criterion record, eso es otro tema, es otro día. Pero, y no quiero parar mientras aquí porque de verdad podemos, eso todo es muy amplio y muy interesante. Pero lo que ha pasado, lo que está pasando en la mayoría de los países, es que hay un sistema, pero no un sistema válido. Entonces, da la impresión que tú estás mandando a una persona cualificada, pero si el sistema de cualificación no es válida, no puede garantizar a esa persona. Si tú nunca has oído, si nadie nunca ha oído a esa persona interpretar, y si nunca le ha oído interpretar algún texto que tiene que ver con una situación judicial, no puedes decir que está cualificado. Mínimamente, ¿no? Mínimamente. Y es lo que estamos en Europa ahora peleando mucho, ¿no? Porque yo además lidero ahora un proyecto europeo muy grande. Nosotros estamos fijando criterios para los 27 países para la acreditación. Porque lo que hemos visto es que en los 27 países cada uno lo hace como quiera. Y la gran mayoría lo hace muy mal. Hay 3 o 4 países que lo hacen bien, que estamos emulando, ¿no?
A lo mejor aquí en Perú lo hacen bien, yo no estoy diciendo que no, porque no lo conozco, me gustaría conocerlo. Pero hay unos criterios y lo que pasa muchas veces es que ponen algo y dicen, sí, tú tienes el sello, pero ¿qué has tenido que hacer para conseguir el sello? Y tiene que ver muchas veces con la experiencia. Si vas a ciertos países, ¿no? Que dicen X días de interpretación, X experiencia. ¿Cómo ganas esa experiencia? Yo nunca he entendido ese criterio. Digo, si el país no tiene un sistema de, por ejemplo, de prácticas que cuentan para estas cosas, ¿cómo puedes exigir para ser profesional 50 días de trabajo, 50 que es poco, pero vamos a decir 50 días de experiencia real? Si para tener experiencia real tienes que tener la acreditación, que para tenerla tienes que tener la experiencia. How do you get that? Es que dices, vamos a ver. En Austria, por ejemplo, en Europa siempre ponen a Austria como uno de los países que tienen un sistema bueno. Y ellos tienen eso, tienes que tener experiencia. Entonces yo estuve en un congreso con esta gente, ¿no? Y digo, vamos a ver, pero ustedes sí requieren 250 días de experiencia, 250 días de experiencia. Hay muchísima experiencia, en eso supone que estás trabajando todos los días regularmente durante año y pico, ¿no? Si tú exiges esto y no puedes entrar en un tribunal a interpretar hasta que tengas ¿qué es? Cualquier tipo de interpretación, ya de congresos, ya de comunidades de vecinos, ya de tal, cualquier cosa que tú puedes, bueno, pues es algo, pero ¿es lo que necesitamos? No lo sé. Y va a ser muy difícil fijar, es lo que estamos intentando hacer, es muy complicado. Es que, perdón, Sí. el problema es la cantidad de idiomas y también el requerimiento. A veces se necesitan muchos en un idioma, a veces casi nadie. Entonces, bueno. Hay los intérpretes, yo estoy preparando un artículo ahora mismo sobre lo que yo llamo los intérpretes ocasionales, ¿no? Porque a mí no me gusta mucho este término ad hoc. Dicen que los que van solo de vez en cuando se deben llamar ad hoc, es lo que han utilizado durante mucho tiempo. Pero ad hoc quiere decir uno que no está cualificado, uno que es alguien que acompaña. Eso ad hoc significa esto, sacado así para una situación particular, ¿no? Pero hay muchos intérpretes ocasionales, que son personas que pueden tener las características y la formación que queremos que tengan, pero su idioma no es requerido, ¿no? O sea, un coreano en España, por buenísimo que sea, no va a trabajar más que 6 veces al año en todo el país. No hay 6 casos de acusados así en coreano, no hay. Entonces son personas que no es el vecino que has traído, es una persona que a lo mejor en las embajadas o en un departamento de lenguas, que no sé qué, hay personas que puedes cualificar, que tienen conocimientos y capacidades y tal, pero que no pueden tener un trabajo fijo ni nada porque trabajan muy pocas veces, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque luego si quieres nosotros hablamos después, porque yo lo que no quiero es que eso termine siendo una conversación entre profesionales, digamos, porque esto me gustaría, pero queremos seguir con los alumnos un poco y luego yo encantadísima de hablar con vosotros, ¿no? Estas cosas, pasa Jorge un poco, estas cosas son todas lógicas, ¿no? Una cosa que tenemos que pensar es un control de calidad. Lo que pasa en muchísimos sistemas también es que no hay ningún control de calidad. Una vez que hayamos acreditado a alguien o certificado a alguien, ¿hay algún tipo de control de su trabajo? ¿Hay una manera de saber si están haciendo bien? ¿Hay una manera de incluso de penalizar a una persona si ha cometido un error? ¿Queremos algo así o no? Hay que renovar la certificación, todas esas cosas que son temas también. Los estados profesionales, como digo, tienen que ser reconocidos por todos los participantes. Número 8 es muy importante, una colaboración entre el mundo académico y el profesional es muy importante. Los que somos principalmente académicos no podemos estar todos los días en los tribunales, en los hospitales y siempre hablamos desde una perspectiva un poco de investigación, pero alejados un poco del mundo real. Necesitamos poder
conectar siempre con los que están trabajando diariamente en esas cosas para saber las realidades y para poder colaborar en estas cosas. Es muy importante, ¿no? Tiene que haber un corpus de conocimientos teóricos, es lo que estamos haciendo aquí un poco, ¿no? Intentando mirar maneras de investigar y compartir información. Y número 10, tiene que haber una remuneración digna, y esto sí que no hay en casi ningún sitio. ¿Y por qué no hay? Porque es costoso esto. El sistema de justicia, estamos con este tema otra vez, ¿de quién paga esto? Lo paga el sistema, lo paga el usuario. Muchas personas que necesitan estos servicios no son personas con muchos recursos. Muchas personas que tienen que acudir al médico no tienen para pagar al médico, mucho menos para pagar a una persona para acompañarles, una persona formada para acompañarles al médico. Dicen, pues no voy al médico, me quedo en casa a ver qué pasa, ¿no? Entonces, hombre, nosotros siempre nos quejamos porque la interpretación de los servicios públicos conlleva una responsabilidad muy grande, social, y la remuneración no lo refleja. Pero es un tema muy complejo. Sin embargo, los médicos normalmente tienen un sueldo muy bueno, los abogados también tienen un sueldo bueno, los jueces tienen un sueldo bueno, las enfermeras tienen un sueldo bastante mejor que los intérpretes, en la mayoría de los casos. O sea, y ninguna de esas personas en esos casos puede llevar a cabo su trabajo sin el intérprete. Y entonces, hasta que el intérprete sea reconocido como una parte íntegra del equipo, sea un stakeholder, un player importante, hasta que logremos esto, tenemos que seguir luchando, ¿no? Ahora que me he perdido un poco el hilo aquí con casa un poco. Bueno, ok. Modos de interpretación. Vamos a hacer esto muy breve. Porque ya hemos hablado de eso y sabemos más o menos. La traducción a vista, que es lo que vamos a ver esta noche, el ejercicio que vamos a intentar, es una traducción a vista. La traducción a vista es un modo de interpretación híbrido entre un texto escrito y una reformulación oral en tiempo real, digamos, ¿no? Es cuando alguien te pasa una hoja y dice, por favor, léeme esto en mi idioma, ¿no? En el idioma que necesitamos, ¿no? Eso es muy común en todos los campos, francamente, ¿no? Porque la gente hoy en día tenemos mucha documentación. Vamos a ver algo en un momento. La consecutiva monológica no vamos a hablar mucho, eso es lo que hemos dicho antes, lo que se hace en las reuniones realmente, ¿no? Cuando uno toma notas y todo eso, toma apuntes una persona habla 2 o 3 o 5 o 7 o 15 minutos y supuestamente el intérprete espera y reformula o reproduce este texto en el idioma de destino después de hablar el ponente. No os olvidéis que con la consecutiva monológica, perdemos un montón de tiempo y lo más importante de la monológica es que siempre una parte o la otra está desconectada. Siempre una persona u otra está desconectada. Cuando el ponente está hablando, si yo estuviera aquí dando esta conferencia en inglés y hay la mitad del público que habla francés, ¿no? Cuando yo estoy hablando, los que no hablan inglés y solo hablan francés, ¿qué están haciendo? Pensando en lo que van a comprar en la tienda o si van a llegar al autobús o lo que sea, ¿no? La vida normal, porque no están conectados con nada. Entonces, cuando yo paro y el traductor o el intérprete de francés se pone a hablar con los francoparlantes, ¿qué hago yo? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Pero pierdo el hilo. Y nosotros que hacemos consecutiva estamos todo el tiempo debatiendo esto. Y hay para todos los gustos. Algunos dicen, pues mira, mejor sentence by sentence, ¿no? Una interpretación que es
yo voy a hablar esta noche de la interpretación. Tonight I'm going to talk about interpretation. Es muy importante que hablemos de todos los modos de interpretar. It's very important that we talk about all types of interpretation. Voy a empezar con la consecutiva. I'm going to begin with consecutive. Y hacemos una cosa así, porque si vas así, la gente sigue, ¿no? Cortado todo el tiempo, y tienes que tener muchas destrezas para poder hacer eso. Tienes que ser muy bueno para hacer así. Y mucha gente critica eso. No puedes decir a un ponente, a un especialista que se ponga ahí a frase por frase. Pero si una persona habla 2 o 3, que parece poco, pero es algo, si habla 5, 7 o 15 minutos, por muy bueno que seas y tal, 15 minutos sin estar conectado con lo que está pasando es un tiempo totalmente muerto. Si yo parara ahora 15 minutos y estuviéramos aquí todos, pierdes el interés, pierdes el hilo, no sabes dónde estabas. Hay un caso muy interesante, eso salió en la televisión, muy rápido, otro puntito de esos. Eso es real. Un intérprete muchas veces así, consecutiva y tal, cuando es algo importante, cuando es algo de diplomacia o algo así, pues tienen el discurso y lo tienen traducido y simplemente tienen que leer, ¿no? Entonces eso es real, eso salió en la televisión. Jimmy Carter, que era presidente de los Estados Unidos, fue a Cuba. Fue a Cuba a ver aquello después de muchos años de falta de relaciones totales entre Cuba y los Estados Unidos, ¿verdad? Va Jimmy Carter después de ser, o sea, en su época post-presidencial, ¿no? Para crear la América. Jimmy Carter siempre era un estudioso de español. Entonces fue a Cuba y dio su charla en español. Se lo tradujeron y él leyó el texto y tal, y estaban en la plaza de La Habana, grandísima, gigantesca, todo llena y tal, con Che ahí en neon lights y todo eso con la... Y claro, y esto lo emitieron en Estados Unidos, ¿no? Porque eso era todo un acontecimiento, la primera vez que un diputado americano iba a Cuba después de 1000 años. Entonces, Jimmy Carter estaba allí y el intérprete estaba aquí a este lado. Y claro, la cámara casi nunca, porque los intérpretes muchas veces son como fantasmas. Oyes la voz, pero nunca la cámara no va allí, ni le ponen aquí al lado para que haya una persona con esta voz. Estaba allí. Y era muy incómodo porque Carter iba leyendo su texto porque leía. Y mientras que leía, pues el intérprete estaba ahí, pero no le veíamos. Pero cuando el intérprete interpretaba, o sea, daba su parte, daba la traducción al inglés para un público en inglés en Estados Unidos, la cámara seguía enfocando a Carter, que estaba así. Incómodo para todo el mundo. Incómodo para él, incómodo para los televidentes, incómodo para los que estaban allí. Porque no enfocaban a la persona que estaba hablando y nosotros tenemos costumbre de ver a la persona que está hablando. Pues en estas ocasiones el intérprete lo que tiene que hacer es simplemente seguir, y cuando el presidente, cuando el ponente para poner una línea, decir hasta aquí, la próxima vez empiezo aquí, ya está traducido, está leyendo una traducción, no está ni interpretando en vivo, ¿no? Está todo preparado, por eso es demasiado importante. Pues el intérprete se ve que también en todo eso pues no estaba prestando atención, no marcó donde había terminado el expresidente de los Estados Unidos. Y el presidente Carter leyó una parte, pausó para la interpretación, el intérprete empezó a leer, pero no paró donde paró Carter. Y seguía. Y el presidente, eso salió en la televisión, el presidente se dice, perdona, esto no lo he dicho todavía. O dijo así, dice, excuse me, I haven't said that yet. So the interpreter, ¿no? Mira, trágame tierra. No, este intérprete tenía que haber ido a casa esta noche y decir, ay Dios mío, solo tenía que leer y marcar, nada más. Pero eso es lo que pasa cuando uno no está conectado. No estás conectado y entonces esto no es eficaz. Por eso hemos ido a la simultánea siempre. En la social, en la interpretación, en los servicios públicos utilizamos la dialógica. La dialógica es lo que dice, es diálogo, es cuando hay una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Tú participas, yo participo.
Entonces la dificultad aquí, claro, es cambiar constante, ¿no? Al inglés, al español, al inglés, al español, back, forth, back, forth, back, forth. Hablas ahora inglés, now you're in English, then in Spanish, ahora en español. Y las personas realmente bilingües que utilizan los idiomas todos los días en su vida diaria, a veces ni se dan cuenta. Eso es comunísimo, ¿no? Que el intérprete repite lo que dice, no, yo no entiendo esto porque yo el inglés no hablo, pues I'm speaking it, y ni te das cuenta a veces, ¿no? Necesita muchísima concentración, muchísima presencia mental y muchísima agilidad mental para ser un intérprete en esa situación dialógica, ¿no? Cuando realmente tienes que escuchar, se toman apuntes, no es que no tomamos apuntes, pero no de la misma manera que en la monológica, que aprendes y hay muchos apuntes diferentes cosas y dependes muchísimo más de la memoria, la immediate memory, ¿no? Ni la short term, ¿no? La inmediata, ¿no? La constante. Simultánea, ya sabemos, ¿no? Cuando uno habla y el intérprete interpreta a la vez. Y luego hay summary interpreting. No sé si ustedes han oído de summary interpreting. Summary interpreting es cuando alguien produce un discurso, parte de un discurso, y quieren que lo resumes, ¿no? En los tribunales, en algunos países, utilizan summary interpreting, ¿no? Porque, mira, hay dos temas. En algunos sistemas judiciales, llaman al intérprete solo para interpretar cuando el juez, los abogados, cuando el sistema no entiende lo que dice el que está testificando en ese momento, ¿no? Pero en realidad debe haber una interpretación también para esta persona cuando hay testimonio. Por ejemplo, estamos en un tribunal aquí en Perú, hay un acusado angloparlante. Le ha arrestado un policía peruano, claramente, claro, ¿no? Entonces van al juicio y cuando testifica el acusado, que habla inglés, el angloparlante, pues tiene el intérprete, ¿no? Porque el juez no le puede entender, ni el abogado, ni jurado si hay. Pero cuando entra la policía para dar su versión de los hechos y tal, y le interrogan en español, y el juez lo entiende, el abogado, el que no le entiende es el acusado, pero están hablando sobre él. Entonces él tiene el derecho de escuchar lo que están diciendo para que él pueda participar en su propia defensa. Si no entiende lo que están diciendo, la versión que están dando, él no puede decir a su abogado ni a nadie más, mira, así no fue. Técnicamente él tiene que oír todo. Pero en muchos tribunales no lo hacen así. En muchos sitios no lo hacen así. Porque esto es el chuchotage, lo que estamos hablando es el susurrado, ¿no? Que esto es cuando el intérprete está allí y lo que están diciendo está sentado al lado, o hoy en día con un equipo técnico, y está interpretando todo simultáneamente, pero solo para el acusado, ¿no? Esto no está en el acta, que no se recoge en el acta, es para informar al acusado de lo que está pasando, ¿verdad? Pero en muchos tribunales no hacen esto. El juez lo que dice muchas veces es que se quede el intérprete. Muchas veces el juez le dice al intérprete que puede marchar. Dice, ya está, ¿no? Ya no te necesitamos porque hemos tomado el testimonio del angloparlante aquí, los demás van a testificar en inglés o en español, no hay problema. Y le manda, le deja marchar a otro encargo, ¿no? Pero cuando queda el intérprete, muchas veces lo que dicen es, mira, escucha lo que es el testimonio de este testigo, y cuando cambiamos de testigos, en ese momento que este señor se levanta y se va y llamamos al próximo y entra y le toman juramento y todas esas cosas, tú dale una versión resumida del testimonio que ha dado este testigo, ¿no? Y entonces el intérprete toma sus apuntes o escucha y lo que sea, y en este rato informa al acusado de lo que ha sido en forma resumida el testimonio de los que comparten el idioma del tribunal, ¿verdad? Esto es una forma que están
intentando quitar porque no cumple con los derechos del acusado. El acusado tiene que oír todo, supuestamente. Pero bueno. Ok. Ok, vamos a hablar un poco de traducción a vista. ¿Sabes? Ya son las 6:30. Dame 10 minutos más y luego tomamos nuestro descansito. En el descansito tenéis en las carpetas un texto, que es el texto que vamos a utilizar, ¿no? Y a lo mejor luego al volver vamos a intentar algo en vez de hablar más y más y más, ¿no? La traducción a vista puedes pasar, por ejemplo, más. Esto. Vamos a saltar hasta aquí. Mira. Podemos hablar mucho de cómo son los textos y qué dificultades hay, todas esas cosas, y tenemos que darnos cuenta. Pero vamos a hablar un poquitín de la metodología, de hacer una traducción a vista, ¿no? Traducción a vista quiere decir que te van a dar un documento en un idioma y van a decir, por favor, léeme esto en el idioma del... Entonces nosotros vamos a utilizar un texto jurídico, ¿no? Bueno, un texto administrativo realmente, ¿no? Lo primero que hay que hacer cuando recibes un documento es leerlo, lógicamente. Y ellos saben que te tienen que dar un par de minutos para leerlo. Lo que no te van a dar son 15 minutos para leer algo, como ves en el texto que tenéis en las carpetas. Este texto no te va a dar 15 minutos para leerlo o prepararlo. Además, otra cosa que es muy importante es, lógicamente, no podés escribir en ningún documento que te dan para traducir. Por lo tanto, en el ejercicio que vamos a hacer esta noche, ustedes no van a escribir en la hoja que les he dado. Nadie puede escribir en esta hoja, porque en la situación real te dan un documento y tú no puedes escribir en ese documento. No puedes decir, bueno, voy a poner eso para que no me olvide, o voy a no sé qué, o voy a poner esta flecha que quiere decir que tengo que mover esto para acá, para allá. Tú no puedes tocar el documento. La práctica de la interpretación, en cuanto que cambies la práctica de la interpretación a ser una traducción, ya no estás practicando la interpretación, estás practicando traducción. Si tú, al coger un ejercicio de este tipo, empiezas a escribir encima, cuando intentas sacar la versión final, estás leyendo lo que tú has escrito, no estás utilizando el cerebro, estás leyendo, has traducido, pero no estás interpretando. Hay que practicar sobre los documentos en blanco. Tú, si quieres poner apuntes en el blog que tenéis, vais poniendo apuntes y lo ves y lo puedes, pero no puedes escribir. En cuanto que hayas escrito aquí, en cuanto que hayas apuntado en el espacio que hay las soluciones a las palabras que no sabéis, los problemas sintácticos, lo que sea, cuando te resuelves un problema aquí y como ejercicio luego terminas leyendo una traducción, haces una traducción. ¿Me entendéis? ¿Me entienden? Es muy importante siempre practicar con la hoja original sin nada escrito, ¿no? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer skimming y scanning. Son dos palabras en inglés. Skimming, a lo mejor no conocéis esa palabra. Scanning, lo más seguro es que sí, ¿no? Entonces, yo siempre digo a los alumnos, cuando hacemos un site translation, nosotros tenemos que practicar para ser buenos lectores de textos. Y tenemos que leer con dos propósitos desde el principio y cumplir con los dos propósitos a la vez. No es leer una vez para una cosa y leer otra vez para otra cosa. No es la primera vez que leemos skim y la segunda vez que leemos scan. No, es skim y scan a la vez. Y leer rápido. Skim y scan son dos palabras que son sinónimos, más o menos. Son términos que tienen que ver con la lectura. En los programas que tienen hoy en día de aprender a leer rápido, siempre hablan de esos términos, ¿no? Skimming. ¿Alguien sabe la palabra skim? ¿Dónde habéis oído la palabra skim? Los que hablan inglés. Cuando analizas textos, como que defines rápidamente. Ok. Eso es lo que significa. ¿Tú sabes contextos en que has oído la palabra skim?
cuando nos den una lectura y para darnos una idea. Sí, para leerlo. Ok, muy bien. Bueno, pues Los títulos, me parece solamente los títulos. los títulos. Sí, es un texto. Mira, ¿cómo se dice leche desnatada en este país? Descremada. En inglés se llama skim milk, ¿no? Skim milk es leche que has quitado de encima toda la crema, ¿no? Toda la nata, ¿no? Es just skim, ¿no? Es que sí, pero es superficial, como dices, no es para cosas generales, ¿no? Skimming es leer un texto para hacer un pequeño análisis discursivo rápido, ¿no? Entonces, con el skimming tenemos que sacar tipo de documento. Si al leer el texto no entendemos lo que estamos leyendo, ¿qué hacemos? Te dan un texto, tú lo lees y dices, uy, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué haces? ¿Cómo? Leerlo otra vez. ¿Y qué dices al juez? Bueno, tratar de dar mi Ok. Desde luego, si no entendemos lo que hemos leído, red flag, paramos, ¿no? Lo más importante en la interpretación, sobre todo en ámbitos judiciales, es reconocer cuando tú no puedes hacer algo. Y hay que decirlo. No hay que tener vergüenza. Hay que decirlo. Estas personas que están ahí merecen un servicio adecuado. No, a ver cómo lo saco y mira, si lo hago un poco bien, no se enterarán. Porque no se enterarán. Porque si esta señorita que me dijiste que eres de dónde, Moscú, es rusa, ¿no? Entonces, si ella se levanta ahora a traducir esto a ruso, Wow. ¿nosotros entendemos algo? ¿Sabemos si lo está haciendo bien o mal? No. Perfecto. Entonces, la responsabilidad es suya, exclusivamente suya, o sea, nuestra, de saber si lo podemos hacer o no. Si no lo podemos hacer, tenemos que decir, señoría, el texto es bastante complicado, es muy especializado. Si usted me permite unos minutos más para leerlo, pues lo preparo mejor. Si es muy difícil, sería mejor, señoría, que yo le preparara una traducción, porque es un texto complicado. Esto, y hay que decirlo al juez. Dice, yo no puedo garantizar en ese momento que yo pueda sacar este texto porque necesita una atención más detallada y más minuciosa. Esto no es faltar a la profesionalidad, esto es ser profesional. Hay que poder decirlo. En los casos judiciales que has tenido, por ejemplo, hay un máximo, un párrafo que uno tenga que hacer a la vista, porque creo que en medicina, en Estados Unidos, por la experiencia que he tenido, cuando es un texto muy largo, más o menos el doble, se pide a la enfermera que por favor resuma y explica enfrente mío al paciente lo que está diciendo, ¿no? Pero no sé en lo jurídico, en el ámbito jurídico, ¿cómo es? ¿Lo máximo es un párrafo de repente que se puede No hacer? hay máximos y mínimos, o sea, no hay máximos y mínimos. La verdad es que un documento, para ser un documento hecho traducción a vista, normalmente no son documentos largos. Es que el tribunal no se va a poner ahí que tú leas 2 o 3 o 4 páginas. Muchas veces, por ejemplo, tienen una declaración jurada y cuando van preguntando cosas al testigo, si hay una contradicción, vuelven a lo que tienen como versión escrita, ¿no? Transcripción de su testimonio en una declaración jurada. Por ejemplo, dice, pero usted cuando declaró ante la policía el día 2 de junio, dice... Y luego dicen al intérprete que puede leer al testigo lo que y puede ser más o menos largo, ¿no? Pero no, por regla general, no son muy largos porque no, esos documentos largos los pasan a la traducción directamente, ¿no? Esos son notas que pasan, son declaraciones, testimonios cortos, documentos administrativos, documentos que apoyen, por ejemplo, en una oficina de inmigración, estas cosas, ¿no? Vamos a utilizar eso, pero eso es muy buena pregunta, ¿no? Entonces hay que decir cuándo lo podemos hacer. Y esto lo tenemos que saber en la primera lectura.
Si no reconocemos el tipo de documento, tenemos que parar. Pero además en el skimming, además del tipo de documento, tenemos que fijarnos en el registro, muy bien. ¿Qué más? El propósito, muy bien. El tono, ¿verdad? Siempre tenemos que fijarnos en el tono. Vamos a leer este documento y lo vamos a intentar. Luego, por otro lado, hacemos en la misma lectura un scanning, que es exactamente el opuesto, que es buscar cosas específicas, ¿no? Esto es un arte. Hay que aprender a leer y leer un texto y decir, mira, este texto es un renacimiento, el propósito es informar, es un documento de exposición simplemente de información, el tono es neutro, porque la mayoría de los documentos administrativos no tienen un tono. Tono quiere decir si están quejándose, si están intentando convencerte de algo, si están siendo sarcásticos, si hay algo de ironía, ¿no? Estas cosas tienen que ver con el tono. En este tipo de documento no hay tono, ¿verdad? Entonces, muchos documentos de este tipo son bastante planos, ¿no? Es información que van a dar, pero por lo menos tenemos que reconocerlo. Luego, scanning es buscar los problemas. Y tenemos que un poco buscar, saber qué problemas buscar desde un principio, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo la otra noche, cuando vimos lo del testamento, cuando vimos los textos, el texto de la igualdad del salario y tal, vimos ciertas cosas que son muy comunes, ¿no? Vamos leyendo para ver si son oraciones súper largas, ¿no? Si hace falta una reformulación sintáctica, gramatical, ¿no? Porque hemos dicho esto de ante mí, mira cómo empieza esto. En la capital, bla, 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 bla. Ante mí, jefe de la sección, ¿no? Entonces, enseguida vemos estas cosas, tenemos que ir preparándonos para ver esas cosas y decir, mira, esto va a necesitar una reformulación. Tengo que identificar rápidamente el sujeto, ponerlo ante el verbo a ver si es explícito o no, ver si hay ambigüedades, términos de arte, todas las cosas que hemos hablado, tenemos que ver si lo vemos rápidamente, ¿no? Entonces, vamos a descansar un momentito ahora, vamos a relajarnos un momento, a volver, vamos a hacer una lectura de este documento y vamos a ver qué tipo de problemas tienen y cómo podemos resolverlos rápidamente. Wow.